Aún sentía el fantasma de aquella asfixia agonizante, el dolor punzante de mis pulmones colapsando en el humo denso y negro. Pero entonces, un médico sostenía a una bebé diminuta que lloraba frente a mi cara. «Tienes una princesita preciosa», anunció alegremente. «Ahora, vamos a empezar a suturarte». Reconocí su rostro. Lo supe al instante. Era el cirujano que me realizó la segunda cesárea. Era real. Sentía una extraña y distante sensación de tirón mientras cosían las capas de mi abdomen, pero no podía apartar la vista de la pequeña cuna donde habían colocado a mi hija recién nacida. En realidad había regresado a este día. En mi vida anterior, justo después de que me dieran de alta del hospital para recuperarme de la cesárea, mi esposo, Ben, contrató a una enfermera de maternidad de primera para que me cuidara. Pero al 8º día de mi recuperación posparto, cuando aún estaba demasiado débil para siquiera levantarme de la cama, hizo que esa misma enfermera provocara un incendio en nuestra casa. Luego me robó el teléfono y nos encerró a mí y a nuestras 2 hijas. En su propio teléfono, activó el modo antirrobo de la cerradura inteligente, una función que impedía la entrada desde el exterior y la salida de los que estaban dentro. Luego, simplemente apagó el teléfono, se subió a un avión y desapareció con el pretexto de un viaje de negocios repentino. Cuando los bomberos finalmente derribaron la puerta y la policía logró contactarlo, solo fue para informarle que debía venir a identificar nuestros cuerpos. Sus gritos de angustia resonaron por todo el complejo residencial. Compró cientos de coronas funerarias, apilándolas tan alto que cubrieron el espacio verde central de la comunidad, prometiendo públicamente que haría justicia para mí. Al final, obtuvo su justicia en forma de un cheque de $10 millones, que añadió rápidamente a la herencia de 10 millones que mis padres me habían dejado exclusivamente a mí. Antes de todo eso, en la oscuridad, me vi obligada a observar, impotente, cómo mis 2 hijas dejaban de respirar en mis brazos. Solo entonces el humo finalmente me reclamó. Mi espíritu permaneció cerca de nuestra casa durante días, desvaneciéndose con cada hora que pasaba. Justo antes de que mi conciencia se desvaneciera, lo último que oí fue su voz, extasiada y triunfante, hablándole a su madre. «Mamá, conseguí el dinero. Por fin puedo casarme con ella. Vas a tener un nieto. Parece que hay justicia en este mundo después de todo». Me dieron la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras me sacaban de la sala de partos, vi a Ben y a toda su familia corriendo hacia mí. «Cariño, te esforzaste tanto», gritó Ben, agarrándome la mano con fuerza. Tenía los ojos enrojecidos y me miraba con profunda emoción. Mi suegra me seguía de cerca, con el rostro lleno de preocupación. «Jan, no te preocupes», me dijo con cariño. «Querremos a ambas niñas por igual». Les lancé una mirada fría e indiferente y susurré: «Estoy cansado. Solo quiero dormir». Sin decir palabra, Ben me acompañó a la sala VIP privada. Cerré los ojos, fingiendo cansancio. Creían que estaba dormida, pero mi mente corría, repasando cada momento, cada mentira. 3 años de noviazgo, 4 años de matrimonio. 7 años. Toda su familia había dado un espectáculo impecable. De repente recordé la advertencia de mi mejor amiga Susie: «No puedes confiar en un hombre que se abre camino desde la nada». Tenía razón. Mi único error fue no escucharla. En ese momento, a través de la fina cortina que separaba mi cama del resto de la habitación, escuché las voces apagadas de Ben y su madre. «¿Está tu esposa dormida?» «Sí. Una cesárea realmente te deja muy agotado. TSK. Todo este dinero, contratar al mejor cirujano, alojarse en una habitación privada que cuesta más de 1000 la noche, ¿y para qué? Solo para tener otra chica. ¡Qué desperdicio! ¡Qué mala suerte!». «Tranquila, mamá, cálmate. Sabes que está embarazada, ¿verdad? Ya la registramos en el hospital hace unos días. Sé que se está impacientando. Entonces, ¿cuándo planeas hacer tu movimiento?». Ben guardó silencio un buen rato. «Me encargaré de ello en cuanto le den el alta». Una ola de terror helado me invadió y me heló hasta los huesos. Aún no había hecho nada. Llamar a la policía sería inútil, pensarían que estaba teniendo un brote psicótico. Pero tenía que protegerme.
2 horas después, fingí despertar de un sueño profundo. Mientras Ben me daba de comer papilla, le dije: cancela la cita con esa enfermera de maternidad que contrataste. Ya he reservado una plaza en un centro de bienestar posparto. Vendrán a recogerme a mí y al bebé en un par de días. La mano de Ben se sacudió y una cucharada de avena salpicó las sábanas. Pero si ya pagué el depósito, dijo con la voz áspera por la frustración. ¿Por qué cancelas de repente? El servicio en el centro es mejor y más cómodo que estar en casa. También será menos estresante para ti. Y no te preocupes, añadí con frialdad, lo pago yo. Pero Ben no se rindió. Nuestra hija Anna ha estado llorando por su mamá todos los días. Si llevas a la nueva bebé, Bonnie, a un centro de bienestar, Anna se va a destrozar el corazón. Conocía mi debilidad. Sabía que no soportaba ver llorar a Anna. Pero estaba preparada para eso. Reservé una suite. Si Anna me extraña, puede venir a quedarse con nosotros. Ben abrió la boca, buscando otra excusa, otra forma de discutir, pero no se le ocurrió nada. Lo observé mientras terminaba de darme de cenar, con el ceño fruncido por la ansiedad. Murmuró algo sobre ir a buscar agua y se fue, con aspecto profundamente preocupado. Toda la noche, dio vueltas en la cama plegable cercana, sin encontrar un momento de paz. A la mañana siguiente, llegó mi mejor amiga Susie con regalos. Quedó prendada de la pequeña y perfecta Bonnie, mimándola en la cuna. ¿Sabes?, me dijo con un suspiro, tu matrimonio quizá necesite algunas reformas, pero estas 2 niñitas son un tesoro. Vas a ser muy feliz con ellas. Justo entonces, Ben entró con una bolsa de fruta. Sus ojos se iluminaron al ver a Susie, vestida con un traje elegante y ajustado. Susie. Llegaste. Qué momento tan oportuno. Compré durian. ¿Te apetece? Jan siempre decía que era tu favorito. Sin embargo, a Susie no le impresionó en absoluto su adulador intento de congraciarse. Las madres primerizas están débiles después del parto y están intentando aumentar su producción de leche, espetó. ¿Le compras algo tan rico y pesado para comer? ¿Intentas asegurarte de que no se recupere? Ben quedó claramente desconcertado por su brusca respuesta. Yo simplemente no estaba pensando, balbuceó, y un silencio incómodo invadió la sala. Forcé una risita. Ay, Susie, ignóralo. Viniste a ver a Bonnie, ¿verdad? Mira, creo que está a punto de despertar. Como si fuera una señal, la pequeña Bonnie se movió en su cunita. Los ojos de Susie se iluminaron de nuevo al extender la mano para sujetarla con cariño. Ben, intentando recuperarse, rió entre dientes. Susie, te encantan los niños, deberías tener uno. Un bebé tuyo sería precioso, igual que tú. Antes, habría descartado su comentario como un intento torpe y patético de halagar a mi amigo. Pero ahora, al mirarlo, lo vi tal como era. Vi la lujuria cruda y manifiesta en sus ojos mientras miraba a Susie. Susie provenía de un entorno humilde, pero era una ambiciosa y se había esforzado muchísimo para llegar hasta donde estaba. Se consideraba soltera con orgullo, viviendo una vida de libertad y desenfrenada indulgencia. No se parecía en nada a mí, la chica buena por excelencia. Era moderna, tenía una personalidad audaz y asertiva, y poseía una mente aguda e independiente. Una mujer como ella ni siquiera se dignaría a mirar 2 veces a un hombre como Ben. Al ver la expresión pétrea en el rostro de Susie, Ben supo que había tentado a la suerte. Murmuró una excusa y salió rápidamente de la habitación. Una vez que estuvimos solos, la llamé suavemente, Susie. Respondió ella mirándome. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero no me atrevía a decirlas. En mi vida anterior, mis padres murieron en un accidente de coche tan solo 1 año después de casarme. Después de eso, Ben y Susie fueron las personas más cercanas que tuve en el mundo. Solía contárselo todo. Pero ahora, en esta nueva vida, no estaba segura de si debía decirle que había renacido. No era algo que la gente aceptara fácilmente. Quizás era mejor guardármelo para mí, al menos por ahora. No es nada, dije, esbozando una pequeña sonrisa.
Solo pensaba que estar soltera como tú es genial. Eres tan libre, sin nada que te agobie. Susie me miró con ironía. Tú eres quien se metió de cabeza en todo esto. ¿Qué se suponía que debía hacer alguien? Asentí y le hice una pregunta que pareció surgir de la nada. Susie, dime, si yo muriera un día, ¿qué crees que les pasaría a Anna y a Bonnie? ¿Qué clase de cosa tan morbosa es esa que dices? Susie inmediatamente empezó a hacer pequeños sonidos de PSH para alejar la mala suerte. Pero hablaba en serio. Lo digo en serio. Si me pasara algo, un accidente o algo así, necesito que me prometas que cuidarás de mis hijas. Susie me miró fijamente, su expresión juguetona se transformó poco a poco en una de profunda preocupación. Jan, dijo en voz baja y seria, ¿sientes algo? ¿Pasa algo? Le sostuve la mirada unos largos segundos antes de soltar una risa repentina y aguda. No, claro que no. Supongo que son las hormonas posparto las que me hacen darle demasiadas vueltas a todo. Después de todo, añadí con ligereza, acabo de estar a punto de morir, ¿verdad? Susie dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo. No me asustes así, la reprendió con dulzura. No vuelvas a decir esas cosas. Pero sabía la verdad. El camino que me esperaba estaba lleno de peligros. Ben ya me quería muerta. Incluso si frustraba sus planes inmediatos, seguiría buscando otra oportunidad. Me habían dado una segunda oportunidad, pero no tenía ni idea de si podría sobrevivir a esta y encontrar la manera de arrastrarlo al abismo que me había preparado. 5 días después, llegó al hospital un coche del centro de posparto. Nos ayudaron a mí y al bebé a acomodarnos, y de camino, pasamos por mi casa a recoger a Anna. Ben insistió. Creo que debería mudarme contigo, dijo con el rostro preocupado. No puedes cuidar de 2 niños sola, no cuando tu herida aún está cicatrizando. Me preocupa que te excedas. En mi vida anterior, me habría conmovido profundamente su aparente consideración. Pero ahora, cuanto más se acercaba, más me recorría un terror escalofriante la espalda. No, dije con firmeza, interrumpiéndolo. No podré descansar bien con tanta gente alrededor. Ben me miró fijamente durante un largo e inquietante momento. Jan, ¿qué te ha pasado estos últimos días?, preguntó de repente. Nunca antes habías sido tan fría conmigo. Lo ignoré y caminé directamente hacia mi suite en el centro de bienestar, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche, el sueño regresó. El fuego, el humo sofocante. Estaba de vuelta en ese infierno, arrastrando mi cuerpo por el suelo, con los puntos de mi cesárea desgarrándose con cada movimiento agonizante. Grité hasta que me dolió la garganta, rezando para que alguien, quien fuera, viniera a salvar a mis hijos. Pero nadie vino. Nada. Desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiéndome con fuerza. Y entonces lo vi. Una silueta oscura estaba de pie junto a mi cama, sosteniendo mi teléfono. La tenue luz de la pantalla iluminó el rostro de Ben, distorsionando sus rasgos en una máscara grotesca y repugnante. ¿Qué estás haciendo?, grité. Mi grito lo sobresaltó tanto que casi se le cae el teléfono. Lo manipuló un segundo antes de volver a colocarlo apresuradamente en mi mesita de noche. Nada, solo, he estado preocupado por ti, balbuceó Ben, corriendo a mi lado e intentando abrazarme. Últimamente estás de muy mal humor, solo quería revisar tu teléfono para ver si algo andaba mal. Su voz estaba cargada de falsa preocupación. Somos marido y mujer. No puedes ocultarme las cosas e intentar resolverlas tú sola. Lo aparté, con el rostro impasible. Estoy cansada, dije con voz monótona y grave. Estoy terriblemente cansada. Solo quiero descansar. Por favor, vete a casa. Al ver que no llegaba a ninguna parte conmigo, Ben finalmente cedió y me dio una última y larga mirada antes de salir lentamente de la habitación. En cuanto se fue, llamé al personal del centro. Les pedí que registraran mi habitación de arriba a abajo, revisando cada rincón, cada armario. Solo cuando confirmaron que todo estaba normal me permití finalmente relajarme. Por suerte, ya había cambiado la contraseña de mi teléfono.
Lo cogí y vi la notificación en la pantalla. Contraseña incorrecta varias veces. Teléfono bloqueado durante 5 minutos. No pude dormir el resto de la noche. Sentía que su desesperación aumentaba. Si la mujer de afuera ya estaba embarazada como para haberse registrado en un hospital, debía de tener al menos 2 meses. Probablemente lo estaba presionándolo para que actuara rápido. No lo podía asimilar. ¿Cómo podía una mujer embarazada ser tan cruel como para orquestar el asesinato de su esposa y sus 2 hijos pequeños? Sabía que mi comportamiento reciente había sido inusual. Pero cada vez que recordaba lo sucedido en mi vida pasada, me era imposible seguirle el juego, fingir ser la esposa amorosa e inocente. Sin embargo, cuanto más intentaba alejarlo, más implacables se volvían. A la mañana siguiente, antes de que pudiera volver a dormirme, se desató un alboroto en la sala de mi suite. Podía oír gritos, mezclados con el llanto frenético de mi recién nacida, Bonnie. Lo sabía. Estos centros de posparto son una estafa. Te quitan el dinero y no hacen nada. ¿Cómo te atreves a desvestir así a una recién nacida? ¿Y si se resfría? ¿Y si le da neumonía? ¿Acaso pueden asumir la responsabilidad? Era mi suegra, con su voz chillona y penetrante. La enfermera de turno intentaba explicarle con paciencia: señora, le estamos dando un masaje terapéutico al bebé. No me mientas. ¿Y qué son todos estos aceites y cremas que le estás untando a mi nieta? ¿Y si le sale un sarpullido? ¿Y esos pañales que nos diste? ¿Nos estás cobrando de más por esta porquería? ¿Qué clase de pañales cuestan 100 yuanes el paquete? ¿Y esta supuesta comida posparto? Apenas alcanza para alimentar a un gato. ¿Cómo se supone que alguien va a saciarse con esto? ¿Y tienes las ventanas abiertas? ¿No sabes que no se debe dejar que una madre primeriza se exponga a una corriente de aire? Apaga el aire acondicionado ahora mismo. La enfermera estaba claramente desesperada. Señora, estamos en julio. Hace demasiado calor para no tener el aire acondicionado encendido. Y solo abrimos las ventanas por la mañana un ratito para ventilar la habitación. Pero mi suegra no quiso saber nada. Un reembolso. No me importan tus excusas, quiero un reembolso completo. Por 10.000 al mes, podría tirar el dinero a un río y al menos oír un chapoteo. Arrastré mi cuerpo dolorido fuera de la cama y cojeé hasta la puerta del dormitorio. Ya basta, dije en voz baja y firme. Les di permiso para hacer todo esto. Mi suegra y Ben voltearon la cabeza para mirarme. Así que Ben había estado allí todo el tiempo. Se había quedado en silencio, disfrutando del espectáculo mientras su madre armaba el caos. Corrió hacia mí, fingiendo que intentaba apoyarme, con un tono que denotaba una reprimenda. Jan, mamá solo hace esto por tu bien. Si de verdad quisiera lo mejor para mí, se alejaría de mí, le respondí con frialdad. No creas que no sé que vino aquí precisamente a causar problemas. Ante eso, la fachada de mi suegra finalmente se quebró. ¿Quién te crees que eres?, chilló. Ya te dijimos que no nos importaba que tuvieras 2 hijas. Podría haberte cuidado perfectamente en casa, pero no, tuviste que montarte un numerito y venir a este ridículo centro de bienestar. ¿Te crees tan especial porque lo pagas tú? Te diré algo, te casaste con mi hijo, y eso significa que él decide cómo se gasta tu dinero, no tú. Entonces, ya ni siquiera pudieron seguir con la actuación. La discusión a gritos en mi habitación finalmente atrajo la atención de la gerencia del centro. 2 gerentes se acercaron apresuradamente e intentaron separarnos, intentando razonar con mi suegra. Pero la anciana fue implacable. Se empecinó, exigiendo un reembolso completo. Amenazó con llamar a la policía y demandarlos si no cumplían. Tras 2 horas de este ataque verbal, el gerente finalmente se volvió hacia mí, con una expresión de resignación y cansancio. Señora, lo siento mucho, dijo. Le reembolsaremos el importe íntegro. Por favor, llévese a su familia y váyase. No podían arriesgarse a que molestara más a las demás madres primerizas. Ben y su madre estaban eufóricos. Enseguida empezaron a empacar mis cosas, listos para llevarme a casa.
Mi corazón empezó a latirme con fuerza en el pecho. Tomé mi teléfono y llamé rápidamente a Susie. Susie, susurré con voz temblorosa, ¿puedo quedarme contigo un rato? No seré ninguna molestia. Contrataré a una niñera para que cuide de mí y de las niñas, y te pagaré el alquiler. Susie estaba en el trabajo, pero vino corriendo en cuanto recibió mi llamada. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, entrando a grandes zancadas en la habitación. Ben y su madre se encogieron en un rincón, todavía aferrados a mis maletas y bolsas de pañales. El gerente le dio a Susie un breve y diplomático resumen de la situación. Mientras escuchaba, la expresión de Susie se volvió más fría y severa a cada segundo. ¿Podrían 2 de sus empleados acompañarnos a la salida?, le preguntó Susie al gerente. Luego se dirigió hacia Ben, le arrebató mi maleta de la mano y se volvió hacia mí con firmeza. Vamos. ¿Vienes a mi casa? Había algo en el comportamiento de Susie, un aire de confianza y autoridad que la hacía parecer inexpugnable. Ben y su madre, aunque sus rostros estaban ensombrecidos por la ira, no se atrevieron a detenernos. Así que me fui. Tomé de la mano a mi hija mayor, Anna, y a mi recién nacida, Bonnie, en brazos, y seguí a Susie de vuelta a su apartamento. Por suerte, siempre había creído en cuidarse bien, y su casa era un espacioso apartamento de 3 habitaciones con espacio de sobra para todos. Contacté inmediatamente con una agencia de ayuda doméstica y contraté a una niñera interna temporal para que me ayudara. Una vez que todo estuvo listo, Susie se sentó en el borde de mi cama. Concéntrate en descansar aquí, dijo en voz baja. Te prometo que no dejaré que esa bruja y su hijo se te acerquen. Sus palabras de protección y consuelo fueron como un salvavidas para quien se estaba ahogando. El dolor y el miedo que había estado reprimiendo durante días finalmente estallaron, y me desplomé en sus brazos, sollozando desconsoladamente. Susie me abrazó, dándome palmaditas en la espalda con torpeza. Oye, no llores, no llores. No es bueno que una madre primeriza se altere tanto. Pero, tienes que decirme qué está pasando realmente. ¿Cómo se pusieron tan mal las cosas con Ben y su familia? ¿Están molestos porque Bonnie es otra chica? Negué con la cabeza, con las lágrimas aún corriéndole por la cara. No. Tiene una aventura. La otra mujer ya está embarazada. Quiere deshacerse de nosotros. Su familia nunca quiso hijas, su madre está desesperada por tener un nieto, pero no soportan desprenderse de mi dinero. El rostro de Susie se contorsionó de sorpresa y furia. ¿Qué? ¿Lo hizo? Ese hijo de puta. ¿Cómo se atreve a engañarte viviendo de tu dinero? Te vamos a divorciar. Lo juro por Dios. Apretó los dientes. Dime quién es esa mujer. Los haré pedazos ahora mismo. Pero lo único que pude hacer fue negar con la cabeza otra vez. No sé quién es, y hay algo más. Sé que si te lo digo, pensarás que estoy loca. Pero, por favor, tienes que creerme. No te miento ni estoy enferma. Todo lo que voy a decirte es la pura verdad. Al ver mi expresión seria, la ira de Susie se apaciguó y se concentró en silencio. De acuerdo, dijo. Dime. Te escucho. He renacido. Le conté todo. Le conté cada horrible detalle de lo que Ben y su familia nos habían hecho a mí y a mis 2 hijas en mi vida anterior. Cuando llegué a lo más doloroso, los sollozos me desgarraron el cuerpo con tanta violencia que apenas podía respirar. El rostro de Susie era una máscara de fría furia. Me frotó la espalda, intentando calmarme. Ese hombre no es un hombre, dijo furiosa. Es un animal. ¿Me crees?, pregunté, agarrando su mano con desesperación. Te creo, dijo, apretándome más fuerte. Llevamos 20 años siendo amigas. Te creeré todo lo que digas. Ahora mismo, tu cuerpo está demasiado débil para más estrés. Tienes que concentrarte en recuperarte y superar este primer mes. Luego, pensaremos un plan. Los días siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Al principio, Ben y su familia intentaron contactarme constantemente, rogándome que volviera a casa. Al ver mi firme negativa,
recurrieron a medidas más desesperadas. La madre de Ben empezó a difundir rumores deshonestos por el barrio y entre nuestros familiares. Afirmaba que le había sido infiel a Ben, que Bonnie no era su hija biológica, sino fruto de una aventura. Dijo que me escondía con los niños porque me aterraba que me descubrieran. ¿Y su prueba? El hecho de que había cambiado la contraseña de mi teléfono y me había negado a que Ben la viera. Era, según ella, una clara señal de que tenía algo que ocultar. Por absurdas que fueran estas mentiras, una sorprendente cantidad de gente las creyó. Mi teléfono se llenó de mensajes, una mezcla de acusaciones y preguntas, pero no respondí ni una sola. Finalmente, al ver que sus intentos de presionarme fracasaban, Ben perdió la paciencia. Me llamó. Jan, no sé qué has estado haciendo a mis espaldas, pero bueno, lo acepto, dijo con una voz que destilaba falsa magnanimidad. De todas formas, siempre fuiste la princesa. Tu familia nunca creyó que fuera lo suficientemente bueno para ti. Hizo una pausa para darle un toque dramático. Ya he solicitado el divorcio. Tú eres la culpable, así que prepárate para quedarte sin nada. Así que ese era su nuevo plan. Si no podía matarme, intentaría asustarme para que entregara todos mis bienes. Una risa fría y amarga escapó de mis labios. Debes estar soñando. Esa herencia es de mis padres, y su testamento dice explícitamente que me la dejaron a mí y solo a mí. La casa, los coches, las acciones de la empresa, puede que sean cosas que hayas estado usando, pero todo me pertenece. ¿Con qué argumentos esperas que me vaya sin nada? Pero Ben fue implacable. Me advirtió que si no accedía, no dudaría en tomar medidas extremas y que no respetaría el vínculo entre un padre y sus hijas. Pensé de inmediato en Anna. Tenía 5 años, no podía tenerla encerrada para siempre. En cuanto saliera, sería vulnerable. Guardé silencio un buen rato. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. Acepté encontrarme con Ben en el juzgado para una sesión de mediación esa tarde. Acababa de completar mi primer mes de recuperación posparto, así que por fin podía moverme con libertad. No le conté a Susie sobre la reunión. Ya estaba muy ocupada con el trabajo, y ya le había impuesto bastante. Si una suma de dinero podía garantizar la seguridad de mis hijos y la mía, pues así fuera. Él quería dinero, y los bienes que conocía eran solo la mitad de lo que mis padres me habían dejado. La otra mitad estaba guardada en un fideicomiso en Hong Kong, una red de seguridad que habían creado para mí. Depositaba 500.000 al mes en una cuenta abierta a nombre de Anna. Ben y su familia desconocían su existencia. Incluso antes de casarnos, mis padres siempre habían desconfiado de Ben y su madre. Los ancianos habían sido lo suficientemente sabios como para tener un plan B. A las 2 de la tarde, nos encontramos en la entrada del juzgado, como habíamos planeado. Recibí un mensaje de Susie en mi teléfono. ¿A dónde fuiste? Llegué a casa para comer y no estabas. Estoy un poco preocupada. Decidí no responder todavía. Lo explicaría todo después de que terminara la mediación. Pero justo cuando Ben y yo estábamos a punto de cruzar las puertas del juzgado, sonó su teléfono. Me miró rápidamente, luego se dio la vuelta y se alejó unos pasos, agachándose bajo un árbol para atender la llamada en voz baja. Aprovechando la oportunidad, me escondí detrás de un gran contenedor de basura, acercándome lo suficiente para escuchar su conversación. Estoy en el juzgado ahora mismo. Dijo que está dispuesta a irse sin nada y darme todo el dinero. Lamento no haberte dicho antes, pero no he tenido la oportunidad de actuar, ¿sabes? Tu embarazo se va a notar pronto, así que esta era la única opción. No, no creo que me esté mintiendo. Sé exactamente cuánto dinero tiene. No es tan complicada, y es una cobarde. No podría engañarme. Es mejor resolver esto discretamente que correr riesgos innecesarios. ¿Qué? ¿Volver? ¿Lo harás? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres con que no me dejará ir? Tienes que decirme exactamente a qué te refieres. ¿Renacer? Espera, ¿estás diciendo que ella renació? Regresé a mi coche a toda prisa momentos antes de que Ben se diera la vuelta.
Lo vi lanzarme una mirada de pánico antes de volver rápidamente al teléfono. Intenté actuar con naturalidad, como si no hubiera oído nada, pero me temblaban las manos sin control. Solo una persona sabía que había renacido. Habían ocultado su conexión tan bien, tan profundamente. Pensé en mis 2 hijas, que aún estaban en el apartamento de Susie. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Quería volar de vuelta allí inmediatamente, pero no podía dejar que Ben viera que algo andaba mal. Por suerte, terminó la llamada y regresó a paso rápido hacia mí. Surgió algo urgente en la oficina, dijo con voz tensa. Tengo que irme. Nos ocuparemos del divorcio en un par de días. Forcé una sonrisa que parecía más una mueca. Lo que tú digas. Vi cómo su coche se alejaba antes de subirme al mío y volver a toda velocidad al apartamento de Susie. Mi mente corría, intentando reconstruirlo todo. ¿Cuándo habían salido Susie y Ben? Recordé mi cumpleaños de hacía 2 años. Susie había bebido demasiado y acabó pasando la noche en nuestra habitación de invitados. Ben también había estado bebiendo mucho, y lo había obligado a dormir en el pequeño estudio. Poco después, Ben empezó a trabajar horas extra constantemente. Casi al mismo tiempo, Susie mencionó que salía con un hombre rico, pero siempre fue vaga con los detalles. Estaba tan absorta en el cuidado de mis hijos que nunca la presioné para que me diera más información. Cada vez que Ben veía a Susie en mi presencia, se mostraba interesado pero tímido, como si estuviera enamorado de alguien pero le diera demasiado miedo actuar. Había asumido que solo hablaba, pero la verdad era mucho más siniestra. No era que le tuviera miedo, sino que ella lo tenía completamente bajo su control. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizada me sentía. Cuando entré de golpe en su apartamento, lo primero que vi fue a Susie sentada tranquilamente en el sofá. Mi hija Anna estaba acurrucada en su regazo, jugando con una tableta. La niñera estaba en la otra habitación con Bonnie, que dormía la siesta. Al verme, Susie sonrió cálidamente. Ahí estás. ¿Dónde te metiste? No respondiste a mi mensaje. Tiré mi bolso sobre una silla y me quité los zapatos. Ben me arrastró hasta el juzgado para una mediación de divorcio y luego me dejó plantada, dije con un suspiro de cansancio. Ya era hora de que te divorciaras de él, dijo Susie. Empujó suavemente a Anna para que se bajara de su regazo y le dijo que fuera a jugar. Luego fue a la cocina, me sirvió un vaso de agua y regresó con 3 pastillas blancas en la palma de la mano. La niñera dijo que saliste con tanta prisa esta mañana que olvidaste tomar tu medicina. Sigues sangrando posparto, no puedes descuidarte. Si no la tomas, puede que tengas que volver para otro legrado. Era cierto, mi médico me había recetado medicamentos para el sangrado posparto, y las pastillas se parecían mucho a las que sostenía Susie. Pero sabía con absoluta certeza que no eran mías. Se las quité de la mano y fruncí el ceño. Uf, estas pastillas son tan grandes como mis uñas. Nunca podré tragármelas enteras. Voy a cortarlas por la mitad en la cocina. Susie empezó a seguirme, pero Anna la agarró del brazo, pidiéndole que encendiera la televisión. Seguí charlando sin parar, quejándome a gritos de lo inútil y patético que era Ben, mientras mis manos se movían con rapidez en la cocina. Revolví su botiquín y agarré un frasco de suplementos de calcio. Cambié sus 3 pastillas por 3 de las tabletas de calcio. Por suerte, conocía la distribución de su apartamento como la palma de mi mano. Justo cuando cerraba el armario, vi una caja de cartón escondida dentro, debajo de la estufa de gas. La abrí con el pie. Estaba llena hasta el borde de briquetas de carbón negro. Se me heló la sangre. Al ver las 3 pastillas en mi mano, todo encajó. Pastillas para dormir y carbón. Su plan era simple. Esperaría a que me durmiera y luego enviaría a la niñera a hacer un recado. Sería fácil fingir mi muerte como un suicidio, el trágico caso de una madre primeriza, abatida por su matrimonio fracasado, sumida en una depresión fatal. Quería drogarme. Bueno, 2 podrían jugar a ese juego. Regresé a la sala con las pastillas de calcio y el vaso de agua en la mano. Me las metí en la boca y me las tragué delante de ella, haciendo una mueca. Odio tomar medicamentos,
refunfuñé. Es un fastidio. Al verme tomar las pastillas, Susie se relajó visiblemente. ¿De qué otra manera vas a mejorar?, dijo con una sonrisa comprensiva. Miré sutilmente su abdomen. Tengo un sabor tan soso en la boca, anuncié. Regresé a mi habitación, fingiendo conectar el teléfono, pero en lugar de eso, tomé 5 pastillas de misoprostol que me había recetado el médico. El medicamento estaba destinado a ayudar a que mi útero se contrajera y expulsara el sangrado posparto, pero también era un potente abortivo. Llevé las pastillas a la cocina y abrí la nevera. Ese pastel de crema que le compraste a Anna ayer se va a echar a perder si no lo comemos, le grité a Susie. Vamos a terminarlo para que no se desperdicie. Saqué el pastel y un cuchillo. Susie solo estaba esperando a que le hicieran efecto las pastillas para dormir, así que no me prestó mucha atención. Se quedó en la sala, ayudando a Anna a elegir una caricatura. Yo trabajé rápido, triturando las pastillas hasta convertirlas en un polvo fino y espolvoreándolo sobre el pastel como si fuera azúcar glass. Ambas eran blancas, era imposible distinguirlas. Quizás fueron los antojos del embarazo, o quizás simplemente estaba de buen humor, pensando que su plan estaba a punto de triunfar. Por alguna razón, Susie, que normalmente era tan estricta con el azúcar, se unió a mí para comer el pastel. Se comió más de la mitad ella sola. Charlamos tranquilamente mientras comíamos, quejándonos sobre todo de Ben y su madre. Debo admitir que su actuación fue impecable. Como media hora después, dejé escapar un bostezo deliberado y exagerado. Tengo mucho sueño. Creo que voy a echarme una siesta. ¿No tienes que volver pronto al trabajo? Susie asintió. Sí, lo hago. Anda, descansa un poco. Va a ser un día ajetreado, puede que tenga que trabajar hasta tarde. Se nos acabó la compra, así que le diré a la niñera que salga a comprar algo para cenar más tarde. No te preocupes, tú y los niños relájense. Me aseguraré de que vuelva pronto. Esto era todo. Estaba a punto de hacer su movimiento. Sonreí y asentí. De acuerdo. Que tengas un buen día en el trabajo. Regresé a mi habitación y fingí dormirme. Oí a Susie decirle a Anna que se portara bien y que siguiera viendo la tele, que no corriera. Luego le pidió a la niñera que acostara a Bonnie en su cuna y la sacó rápidamente para ir a comprar. Unos momentos después, oí a Susie entrar en la cocina. Pasaron 5 minutos, y entonces oí que la puerta principal se abría y se cerraba. Susie se había ido. Esperé unos minutos más, solo para asegurarme de que no volviera. Entonces, salté de la cama y corrí a la cocina. Inmediatamente cerré el gas y abrí todas las ventanas. El carbón aún no había prendido del todo, pero las briquetas ya estaban calientes al tacto. Después, vestí a Anna rápidamente, cogí al bebé en brazos y llamé a una pareja que había sido amiga íntima de mis padres. Les rogué que cuidaran de mis hijos un tiempo, prometiendo contratar a una niñera a tiempo completo para que no fuera una carga. Me conocían desde pequeña y se sentían fatal por lo que les había pasado a mis padres, así que aceptaron sin dudarlo. Después de dejar a los niños, me puse un sencillo conjunto negro, un sombrero y unas gafas de sol, y me dirigí al único hospital de mujeres y niños de la ciudad. En el segundo piso se realizaban procedimientos para mujeres que habían sufrido un aborto espontáneo. El bebé de Susie tenía más de 3 meses de embarazo, un aborto espontáneo en esa etapa sin duda requeriría un legrado. Caminé lentamente por el pasillo, observando cada habitación. Finalmente, tras una de las puertas, oí la voz de Susie, desgarrada por el dolor y la furia. ¿Cómo que no hay nadie en el apartamento? Pedazo de basura inútil. Te dije que bajaras a vigilar el edificio. ¿Por qué no me hiciste caso? Ella estaba, sin duda, gritándole a Ben. No quiero escuchar tus patéticas excusas. Y ahora me preguntas dónde estoy. Te diré algo, se ha ido, lo que significa que lo sabe todo. Ya no puedo ser vista. Tienes que averiguar cómo deshacerte de ella tú mismo. Si no lo haces, nunca más volverás a verme ni a mí ni a tu hijo. No me importa cómo lo hagas. Solo quiero resultados.
Después de escuchar su perorata, me di la vuelta y volví a la enfermería. Disculpe, dije, sacando una foto de Susie y yo juntas. Esta es mi amiga. Me acabo de enterar de que le pasó algo, pero no está de humor para ver a nadie. Me preguntaba si podría decirme cómo está. La enfermera miró la foto y asintió con complicidad. Solo intenta estar ahí para ella. Tuvo un aborto espontáneo. Acaban de ingresarla. ¿Saben qué lo causó? Presioné. La enfermera estaba ocupada y parecía un poco molesta. Es muy común hoy en día. Hay todo tipo de razones: estilo de vida, una caída, un problema genético. Es difícil saberlo. Además, solo tenía 3 meses. El embarazo no era muy estable, para empezar. Lo entendí. Eso significaba que sería casi imposible para ellos rastrear el aborto hasta el medicamento que le había administrado. Le di las gracias a la enfermera y salí del hospital inmediatamente. Por el sonido de su llamada con Ben, era evidente que intentaba ocultarle el aborto. Al fin y al cabo, lo único que les importaba a Ben y a su madre era un nieto y mi dinero. El bebé era la razón por la que tenían tanta prisa por matarme. Sabían que ya había tenido 2 cesáreas y que no tendría más hijos. Si el bebé de Susie ya no estaba, Ben quizá ya no estaría tan ansioso por matarme. Me registré en un hotel, comí algo y empecé a planear mi siguiente paso. Susie había dejado claras sus intenciones. No me dejaría ir. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Ben. Respondí: ¿qué quieres ahora? Deja de fingir, dijo Ben con un profundo suspiro. Sé que sabes sobre Susie y yo. Sé que nos odias. Pero quiero ser honesto contigo. En realidad, nunca quise matarte. Ven a verme. Hablemos del divorcio. Podemos separarnos amistosamente. Solo quiero el dinero. No tienes que preocuparte de que intente algo. Podemos vernos en un lugar público. Acepté hablar. El divorcio seguía sin resolverse y no podía esconderme para siempre. Era hora de enfrentarlo. Como lo había prometido, Ben había elegido el vestíbulo de un restaurante para nuestra reunión. No había mucha gente y los amplios ventanales daban a una calle transitada. Sería fácil pedir ayuda si la necesitaba. Cuando llegué, él y su madre ya estaban sentados. Me senté frente a ellos y solté una risa seca y sin humor. Bueno, cuéntenme. ¿Qué ofrecen? Mi suegra arqueó las cejas y abrió la boca para hablar, pero Ben la interrumpió rápidamente. Sé que metí la pata. Lo siento mucho, Jan. Pero tienes que creerme, no quería hacer nada de esto. Me obligaron. No tuve elección. Su madre murmuró en voz baja: si no fuera por el nieto, nunca habríamos dejado entrar en nuestra familia a una mujer tan viciosa y guarrilla. Mamá. Ben le lanzó una mirada de advertencia. Parecía que seguía protegiendo bastante a Susie. Tenía que admitirlo, ella sí que sabía cómo manipularlo. Sí, tu familia tiene estándares muy altos. Mi voz rezumaba sarcasmo. Quieres una mujer hermosa y rica, pero también obediente y dispuesta a darte un hijo. Y si no cumple con todos esos criterios, simplemente la matas, ¿no es cierto? Tómate una copa. Cálmate. Ben me acercó un vaso con un tono tranquilizador. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Pero ya que hemos llegado a este punto, ¿por qué no nos tomamos un respiro? Susie me dijo que tus padres te dejaron otra suma de dinero por separado. Eso técnicamente se considera ocultar bienes, ¿no? Así que este es el trato: me das todas nuestras propiedades compartidas y te prometo que ni Susie ni yo volveremos a molestarte. ¿Qué te parece? Me quedé mirando el rostro de Ben y me picaban las manos por querer abofetearlo. Te amé, ¿sabes? Continuó, fingiendo remordimiento y pasándose una mano por la cara. Pero los sentimientos son complicados. Dejémonos llevar el uno al otro, ¿de acuerdo? Hice una pausa, tamborileando con los dedos en el teléfono. Déjame pensarlo.
Si accedía demasiado rápido, sabría que algo andaba mal. Pero su madre, evidentemente, no estaba satisfecha con este arreglo. Tiraba frenéticamente de la manga de Ben. Ben suspiró, la levantó y la condujo a una mesa cercana. Antes de irse, se volvió hacia mí con una sonrisa obsequiosa. ¿Aún no has comido? Pedí todo esto para ti. Tómate tu tiempo, come y piensa. Esperaremos aquí y no te molestaremos. ¿Esperarme? Más bien, obsérvame. Mi mirada se posó en el vaso de jugo de naranja que tenía delante. No sabía qué contenía, pero estaba casi seguro de que era letal. Envenenarme en un restaurante fue una jugada astuta. Las pruebas se eliminarían rápidamente, y este viejo restaurante no tenía cámaras de seguridad. Sin pruebas, aunque la gente sospechara, sería solo una trágica estadística más. Si la dosis no fuera demasiado alta, quizá ni siquiera sintiera los efectos hasta llegar a casa. Como único familiar que me quedaba, podría fácilmente alegar que me había suicidado, impulsada por la depresión posparto. Firmaría los papeles y me incinerarían antes de que nadie pudiera hacer preguntas. Los dos seguían susurrando en la otra mesa. Apenas pude distinguir algunas palabras. Parecía que su madre intentaba convencerlo de que también exigiera una parte de la herencia de mis padres. Cogí el teléfono y abrí el chat con Susie. Escribí un mensaje rápido: Ben dice que quiere reconciliarse. Ofrece dividir los bienes al 50%. También dijo que todo lo anterior fue porque tú lo obligaste. Envié el mensaje y luego apagué el teléfono. Susie había perdido al bebé, su mayor baza. Si también perdía el control sobre Ben, se volvería loca. Un momento después, sonó el teléfono de Ben. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía oír la voz furiosa de Susie gritando por el auricular. Ben agarró rápidamente su teléfono y salió corriendo a buscar un lugar más tranquilo para hablar, mientras su madre corría tras él, ansiosa por escuchar a escondidas. Esta era mi oportunidad. Cambié mi vaso por el del otro lado de la mesa y vertí rápidamente la mitad en la maceta que había detrás de mi silla. Para cuando Ben regresó, tras haber calmado por fin a Susie, yo ya estaba de pie. Acepto tu oferta, dije con calma. Dame 2 días para arreglar mis bienes y luego firmaremos el divorcio. Me llevaré a los niños y me iré del país. No nos volverás a ver. Ben me miró fijamente, con ojos oscuros e indescifrables. Asintió lentamente, casi como un robot. De acuerdo. Al salir del restaurante, miré hacia atrás una última vez. Él miraba fijamente el vaso casi vacío frente a mi asiento, con el rostro inexpresivo. Su madre, sin embargo, se quejaba a gritos de no desperdiciar comida. Se terminó mis pasteles sin tocar y luego se bebió sus vasos de jugo y los de Ben. El camarero se quedó allí, con cara de disgusto, esperando a que por fin terminaran para poder retirar la mesa. Apareció un mensaje de Susie en mi teléfono: no te hagas el orgulloso. ¿Presumido? No era presumido. Solo estaba triste. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Ben. Perra, gritó al teléfono, con la voz desgarrada por la furia. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi madre? Nunca había presenciado un ejemplo tan perfecto de una persona culpable actuando con justa indignación. Solté una suave carcajada. ¿Tu madre? ¿Qué le pasó? Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. No pudo decir nada. Estoy grabando esta llamada, ¿sabes? Continué con voz tranquila y serena. ¿Por qué no me cuentas con detalle qué le hice a tu madre? No podía. ¿Qué podía decir? Que había intentado envenenarme, pero que había matado accidentalmente a su propia madre. Nunca he comprado ninguna sustancia ilegal. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Estás seguro de que podrías resistir una investigación?, insistí. Ben soltó una sarta de maldiciones y colgó el teléfono de golpe. No se atrevería a acudir a la policía. Una investigación solo lo llevaría de vuelta a él. Pero aún no había terminado con él. Le envié una foto del número de la habitación de Susie en el hospital que había tomado el día anterior. No te preocupes,
le escribí. Tu madre no se sentirá sola. Tu precioso hijo ya le ha allanado el camino. Deseaba tanto tener un nieto, ¿verdad? Pues bien, su deseo se cumplió 6 meses antes. Si no me cree, vaya a esta sala del Hospital de Mujeres y Niños. Vaya a ver si a su querida Susie le acaban de hacer un legrado. Ben no respondió, pero sabía que había leído los mensajes. Le envié algunas fotos más, las que encontré en una cuenta secreta de Susie en redes sociales. Fotos de ella bailando en discotecas, rodeada de grupos de hombres y mujeres en fiestas desenfrenadas. Ustedes dos salieron el año pasado, ¿verdad?, escribí. ¿Tenías idea de con cuántos jóvenes guapos ha estado durante todo este tiempo? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué perdió a su bebé de repente y luego te lo ocultó? ¿Estás siquiera seguro de que era tuyo? ¿Podría demostrarlo? No eras más que una herramienta para ella, un medio para conseguir mi dinero. Idiota. No sabía si algo de eso era cierto, pero no importaba. Ben acababa de perder a su madre, era emocionalmente inestable. Era imposible saber qué haría un hombre así cuando lo llevaban al límite. Y este era un espectáculo que no me iba a perder. Me levanté de la cama, me puse de nuevo mi disfraz negro y me dirigí al hospital. Justo cuando llegué, varias patrullas, con las sirenas a todo volumen, se detuvieron en la entrada. Los agentes tácticos irrumpieron en el edificio. El hospital era un caos. La gente gritaba y corría en todas direcciones. Oí a alguien gritar que un hombre estaba atacando a la gente con un cuchillo en uno de los pisos superiores, que casi había matado a machetazos a una mujer que acababa de sufrir un aborto espontáneo. Poco después, vi cómo sacaban a Ben. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro contorsionado por una furia aterradora. Sacaron a Susie en una camilla, cubierta de sangre, y la llevaron a toda prisa a un quirófano de urgencias. Cirujanos especialistas de otros hospitales acudían en masa para ayudarla. Vi a la misma enfermera joven de antes. Disculpe, dije. ¿Podré ver a mi amiga más tarde? La enfermera me reconoció y suspiró profundamente. Es difícil saberlo. Ni siquiera sabemos si saldrá viva de la cirugía. Ella no lo logró. Pero antes de que muriera, antes de que su familia pudiera llegar de fuera, me permitieron verla por última vez. Le había demostrado que era su mejor amiga. En cuanto Susie me vio, se le saltaron las lágrimas por las comisuras de los ojos. ¿Por qué?, preguntó con voz áspera, apenas un susurro. Compras bolsos, joyas, decenas de miles, sin pestañear. Soy más bonita que tú. Ah, ¿por qué? ¿Por qué yo no? 20 años, te tenía tantos celos, y te odiaba tanto. Habló con voz entrecortada durante media hora. Nunca le había importado un hombre patético como Ben. Pero codiciaba todo lo que yo tenía y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para quitármelo. Seducir a Ben era solo un medio para un fin, una forma de conseguir mi dinero. Sus padres se divorciaron cuando era joven y ninguno de los dos la quiso. Luchó con uñas y dientes para salir adelante sola en la gran ciudad, pero seguía atrapada alquilando un pequeño apartamento, enterrada bajo una montaña de deudas. Los artículos de lujo que compró a crédito nunca pudieron llenar el vacío que sentía. Al contrario, solo la arrastraron más al abismo. Incluso en sus últimos momentos, ella todavía creía que la única diferencia entre nosotros era que yo había tenido la suerte de nacer en la familia adecuada. De madrugada, salí del hospital y fui a ver a mis hijas. Dormían profundamente, con las cabezas juntas. Los amigos de mis padres me miraron con preocupación. Parecían saber que algo terrible había sucedido, pero tuvieron la amabilidad de no preguntar. El veredicto no tardó en llegar. Ben fue declarado culpable de homicidio doloso, asesinato de su propia madre y poner en peligro la vida pública. Los crímenes fueron tan atroces que fue condenado a muerte, con ejecución inmediata. No tenía ningún deseo de verlo. Así como él no sintió la necesidad de vernos en nuestros últimos momentos de nuestra vida pasada. En los días siguientes, descubrí que no me interesaba volver a casarme. Solo quería vivir una vida tranquila y estable con mis 2 hijas. Más allá de la vida y la muerte, todo lo demás es trivial.